Hola a todos, apreciados alumnos de Lógica y Teoría de Conjuntos. Espero que se encuentren bien y que estemos acompañando en las clases virtuales con este gráfico representamos la operaciones con conjuntos, la unión de dos conjuntos diferentes. Tengo el conjunto A y el conjunto B, y gráficamente tenemos la unión. Los elementos repetidos van al medio, que es la intersección. Entonces hacemos el gráfico como ven en el ejemplo, y todo lo que está dentro del círculo representa el conjunto A. El círculo del lado izquierdo y el lado derecho es el conjunto B. Fíjense que en el conjunto A está 0, 2, 4, 1 y 3. En el conjunto B también 1, 3, 5 y 7. El orden de representación de los elementos no le da ninguna prevalecencia al elemento. No importa el orden de aparición de los elementos, sino que importa que aparezcan todos los elementos. La unión de dos conjuntos la hacemos gráficamente de esta forma. Lo que no tenemos que hacer es repetir. No podemos repetir los elementos que están en un conjunto y también están en el otro conjunto. A la hora de juntar, generamos un nuevo conjunto que es A unión B, pero no podemos repetir. El 1 y 3 pertenecen a A y B. Eso no quiere decir que en nuestro conjunto A unión B vamos a poner dos veces el 1 y el 3. Existe una regla que dice: ningún elemento es doblemente parte de un conjunto. El hecho de que vos escribas dos veces un elemento dentro de un conjunto no quiere decir que ese elemento valga dos veces. Ningún elemento es doblemente parte de un conjunto. Esa es una regla que también tenemos que memorizar. La intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos es un nuevo conjunto que contiene a los elementos comunes entre A y B. Los elementos que se repiten. Generamos un nuevo conjunto que va a estar compuesto por los elementos comunes entre A y B. Los elementos que se repiten. Entonces, está en el ejemplo aquí en el lado izquierdo, y se escribe de la siguiente forma: A intersección B es igual a 1 y 3. En el gráfico también se identifica de esa forma. Las propiedades de la unión: A unión A es igual A unión con vacío es igual A unión B es igual a B unión A unión con universo es igual a universo. Todas estas propiedades podemos demostrar en forma gráfica o en forma por enumeración. Si tenemos ejemplos en la lista de ejercicios, encontramos ejemplos de esto que podemos comprobar la veracidad de estas propiedades. Las propiedades de la intersección: A intersección A es igual a A. O sea, ¿cuáles son los elementos comunes entre A y A? Todo A. A intersección con vacío es igual a vacío, porque comparamos elementos comunes entre el conjunto A y el conjunto vacío, va a ser siempre vacío. A intersección B es igual a B intersección A. A intersección universo es igual a A. Aquí ya vamos probando la simbología. ¿Ya? Cuando yo veo una letra A mayúscula, ya sé que se trata del conjunto A. Si veo una letra B mayúscula, ya sé que se trata de un conjunto B. Si veo una U, ya sé que es el conjunto universo. Entonces vamos a ir familiarizándonos con los símbolos que representan a los conjuntos universales, los conjuntos más utilizados que tratamos en la clase anterior.
Número de elementos de la unión de dos conjuntos. Cuando queremos saber n de A unión B, n se acuerdan que es la cardinalidad, o sea, el número de elementos de A unión B te dice. Cuando vos tenés n de A unión B, yo ya sé que n significa cardinalidad. Cardinalidad es el número de elementos que contiene un conjunto. A unión B, A mayúscula, unión B mayúscula, estamos hablando de dos conjuntos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene la unión del conjunto A y el conjunto B? Tenemos una fórmula que podemos memorizar, pero también podemos comprender, entender qué es lo que significa, que nos será más fácil memorizar si entendemos por qué hace ese cálculo. Te dice n de A unión B, número de elementos de la unión del conjunto A y el conjunto B va a ser igual n de A más n de B menos n de A intersección B. N de A es número de elementos del conjunto A más n de B, número de elementos del conjunto B, y al final le resta número de elementos de la intersección. ¿Por qué le resta n de A intersección B? Porque la intersección es compuesta por los números repetidos, los números que están en A y están en B. Y como tenemos una regla que dice que ningún elemento es doblemente parte de un conjunto, no podemos poner dos veces el mismo elemento en el nuevo conjunto que tenemos. Por eso que le sumamos el número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B y luego les restamos los que están repetidos. Ahí tenemos la cantidad exacta de elementos que tiene el nuevo conjunto que es A unión B. Número de elementos de la unión de tres conjuntos, n de A unión B unión C. Seguimos con el mismo razonamiento del ejercicio anterior. Tenemos una fórmula que explica n de A unión B unión C. Dice n de A más n de B más n de C menos la intersección de los tres, n de A intersección B, n de A intersección C y n de B intersección C. Al final le sumamos nuevamente la intersección de los tres. Con esa fórmula tenemos la condición de quitar la cantidad de elementos exactamente que va a tener nuestro nuevo conjunto A unión B unión C. ¿Cuántos elementos debe tener cuando juntamos tres conjuntos? En la parte gráfica abajo vemos el ejemplo y los conjuntos están en diferentes colores. El círculo rojo indica el conjunto A, el círculo verde el conjunto B y el círculo lila el conjunto C. Y nos va indicando cada parte. ¿Ya? A intersección C es este pequeño ángulo que va a contener los elementos comunes entre A y C. B intersección C es este pequeño ángulo que va a contener los elementos comunes entre el conjunto B y el conjunto C. A intersección B intersección C es el centro donde se cruzan los tres conjuntos y donde se van a depositar los elementos que están repetidos en los tres conjuntos. Cuando vamos a representar gráficamente, siempre debemos iniciar el proceso, iniciar el ejercicio por
la intersección de los tres conjuntos. ¿Por qué eso? Porque ahí depositamos los elementos comunes entre A, B y C. A partir de ahí, cuando yo hablo de la cantidad de elementos de A, esos elementos que van a ser depositados ahí también son parte de A, y también son parte de B, y también son parte de C. Por eso que depositamos en el área común de los tres conjuntos. Fíjense que el gráfico indica, con una flecha, indica exactamente dónde está ubicado. En esta diapositiva observamos un ejemplo de cómo calcular la cantidad de elementos de tres conjuntos. Y también mostramos gráficamente cómo representar esos conjuntos. El conjunto A es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Allí indica n de A es igual a 6. B, el conjunto B es 1, 3, 5, 7, 9. También n de B es igual a 5. Y el conjunto C es 0, 3, 9, 10 y 11. N de C es igual a 5. Vamos a la fórmula y representamos n de A es igual a 6 más n de B, que es igual a 5, más n de C es igual a 5, y también le restamos n de A intersección B es igual a 3, n de B intersección C es igual a 2, n de A intersección C es igual a 2, y le sumamos al final n de A intersección B intersección C, 1. Tenemos un resultado final de igual a 10. Y en el gráfico abajo podemos ver el círculo rojo que incluye al conjunto A, el círculo verde al conjunto B y el lila al conjunto C. Si nosotros miramos el conjunto, los tres conjuntos como uno solo gráficamente, podemos contar cuántos elementos tiene. No importa a qué conjunto esté perteneciendo ese elemento, pero si contamos vamos a ver que hay 10 elementos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos están distribuidos en la intersección de los tres, o sea, el número 3 es el que se repite en los tres conjuntos. El 0 es el que se repite en A y en el conjunto C. El 9 es el que se repite entre B y C. Y el 1 y el 5 es el que se repite entre A y B. Entonces, tenemos A intersección C es igual al 0, tiene un elemento. B intersección C es el 9 y tiene un elemento. A intersección B tiene dos elementos que son el 1 y el 5. Ahí está resuelto nuestro problema. Representamos, sustituimos los números y hacemos la suma y ya tenemos el resultado final. Diferencia de conjuntos. La diferencia es una operación que resta de un conjunto A todos los elementos del conjunto B, produciendo así un tercer conjunto llamado la diferencia. La diferencia entre dos conjuntos se simboliza como A menos B. Intencionalmente se define como de la siguiente forma: A menos B es igual a X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Lo que al final hacemos es restarle al conjunto A todos los elementos que están en el conjunto B y
producimos un nuevo conjunto que va a ser llamado de conjunto diferencia, que es lo que sobra. Tenemos un ejemplo aquí. A es igual a 0, 5, 7. B es igual a 0, 7 y 3. A menos B es igual a 5. El 5, ¿por qué el 5? Porque el 5 pertenece a A y no pertenece a B. Porque A está compuesto por 0, 5 y 7. Pero el 0 y el 7 están en el conjunto B. Entonces, A menos B va a ser solamente 5. Tenemos un elemento. Cuando invertimos, B menos A es diferente el resultado. A menos B es diferente de B menos A. Y ahí tenemos el porqué. B menos A es igual a 3. ¿Por qué? Porque la resta se efectúa sobre el conjunto base. El conjunto base es, en este caso es B. Y va a estar compuesto por todos los elementos de B que no estén en A, que es diferente. El complemento de un conjunto. Cuando hablamos de complemento de un conjunto, hablamos en relación al universo, que es, buscamos qué le falta al conjunto para ser igual al universo. El universo es cuestión. Siempre hablamos que definimos un universo de lo que englobe lo que estamos tratando en el momento, que no sea un universo muy extenso que nos llegue a confundir. Siempre definamos un universo que englobe lo que estamos tratando en el momento, el universo local. Eso ya habíamos hablado anteriormente. Y el complemento es de cualquier conjunto en relación al universo. Si yo digo complemento de A es igual a universo menos A. ¿Por qué eso? El complemento de A va a ser todo lo que le falta a A para ser igual al universo. Y como nosotros vimos anteriormente que la resta de conjuntos, agarramos el universo y le restamos los elementos de A. Es nada más lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el complemento significa qué le falta al conjunto A para ser igual al conjunto universo. Entonces, todos los elementos que están en el universo menos lo que yo tengo ya en A, ese es el complemento. Con esto damos por encerrado en la unidad.